Hoy quería preguntar, así una pregunta en general, ¿qué te parecen estos tips? No una mera opinión así, sino ¿te sirven? Realmente a todos nos sirven estos pensamientos, te digo. Una cosa graciosa es que a mí sí me sirve, porque entonces cada día tengo que mirar un texto y verlo y profundizarlo, y entonces eso es realmente muy lindo porque te hace aparecer un pensamiento dominante, digamos, y a veces más de uno, a veces varios, y algunas cosas despiertan o disparan otras cosas, de manera que a mí me viene bien hacer los tips. Pero la pregunta es, así en general, ¿sí? ¿Nos viene bien a todos? Y entonces yo he descubierto, después de tantos años de que lo estamos haciendo, porque son muchos realmente, que hay un porcentaje de personas que lo reciben en el teléfono, en WhatsApp, y ni los miran, es la verdad. Eso seguramente es así, pasa con todo tipo de publicaciones, con todas las publicaciones. Si repartiéramos folletos en papel, como se usó tantos años, la mayoría de los papeles vuelan y se los lleva el viento y después los junta el barrendero y los tira a la basura. Otras personas los escuchan todos los días, religiosamente. Cuando digo religiosamente, me da un poquito de miedo, porque lo que escuchamos en los tips de cada día son una presentación a través de una persona de algo que dice Dios en su palabra, que también está intermediado por una persona. Por ejemplo, hoy vamos a leer en Lamentaciones. Entonces ahí te das cuenta que el autor pone su pensamiento, de hecho habla en primera persona, y sin embargo esto es parte de la palabra de Dios. Y ese fenómeno de cómo es la palabra de Dios y cómo está intermediada a través de distintos medios, valga la redundancia, significa que también queda intermediado por nuestro oído. Y usé a propósito, subrayé la palabra religiosamente, porque hay a veces algún oyente que lo escucha como si esto fuera una cosa que hay que cumplir todos los días, hay que escuchar el tip. Y quizás no se puede un día, o dos, o nunca, no sé. Y entonces eso no significa que uno pierde la esperanza de ir al cielo y la comunión con Dios, para nada. Algunos escuchan varios juntos. Ay, me atrasé 3 días, lo voy a escuchar. Se ponen, lo escuchan. A algunos les hace bien eso, y algunos lo hacen con un mero sentido de cumplir. Si les hace bien, bueno, gracias a Dios que nos da esa oportunidad de comunicación de las cosas espirituales, porque las cosas espirituales, el hecho de que vengan directamente de la boca de Dios, no quiere decir que sean fáciles. La misma Biblia tiene un texto donde dice sintéticamente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se la dijeron los seguidores de Jesús a Jesús. Hay que animarse a pararse delante de Jesús y decirle, esta palabra es dura. Hoy voy a hablar de la palabra dura de Dios. Cuando le pedimos algo y Dios no nos responde, o cuando vemos que Él nos pide un nivel de dedicación a Él, que nosotros no estamos, la verdad, sinceramente no estamos dispuestos a cumplir a ese extremo. Para nosotros es más fácil decirle, te doy mi vida, oh Dios, que después dar efectivamente la vida. Algunas personas tienen que efectivamente morir para cumplir con esto de dar la vida por el Señor. Los propios apóstoles, en su mayoría, murieron cruelmente. ¿Por qué? Muchos de los profetas, como dijo Jesús, el pueblo tan espiritual que era, pero a los profetas los maltrataron de la forma que quisieron. Y algunos de ellos murieron, como dice en Hebreos, serruchados. ¿Te das cuenta que uno no lee ese texto? Dice que algunos profetas murieron serruchados. ¿Cómo es eso de morir serruchado? Y entonces, hay textos de la Biblia que son duros, esa es la síntesis. Y hoy voy a leer uno de esos. Y lo voy a leer como un desafío que yo te planteo para decirte que, mirá, esto es como cuando vas a una operación. Vos vas y el cirujano te dice, hay que operar. Entonces, vos ahí nomás ya sabes que hay 2
grandes alternativas. Una alternativa es con operación y la otra sin operación. En muchas cosas, si no hay operación, no va a haber cura y probablemente ese mal, esa enfermedad o una fractura, por decir algo más inocente, te va a llevar, si no a una vida, a una pérdida de la vida, a una vida de una calidad bajísima, que vos decís, no, me opero, más vale, me opero, porque es un mal menor, pero sigue siendo un mal. Y a veces creer en Dios equivale a un mal menor. No quiero decir que es, porque realmente no lo es, porque la verdadera vida implica algún tipo de sufrimiento, de cosa que nos lleva al planteo, como en Lamentaciones 5:20, donde dice, ¿por qué siempre nos olvidas? Animate a pensar esto, sé valiente. ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. ¿Cuántas personas en el mundo en este momento están pensando, mirá, Señor, con todo respeto, la verdad es que nos has rechazado, y ese sentimiento hay que afrontarlo por la madurez espiritual. Hay que aprender a recibir todo lo que viene de la voluntad de Dios. Voy a cerrar con este ejemplo. Muchas veces en la vida lloramos porque tenemos que perder algo. Por ejemplo, el niñito cuando es dejado por primera vez en el jardín por su mamá. Va la mamá, el chiquito está con toda la ropita nueva, con el pintorcito nuevo, con el nombre grabado en la solapita o en el bolsillito, y lleva la mochilita con ropa para cambiarlo por si se ensucia, y etcétera, etcétera. Pero hay un momento cuando mamá le tiene que decir al nene, anda con la señorita, y el nene dice, quiero volver a casa, quiero ir con vos. Y la mamá le tiene que decir, no, quédate acá. Y lo que le plantea es que ahí va a estar mucho mejor, va a conocer otros chicos, va a conocer el juego, y todas esas alternativas no son tan buenas como volver con mamá a casa. Eso mismo nos pasa un montón de veces en la vida, pero nos pasa todo el tiempo en la vida espiritual, donde tenemos que elegir entre vamos a una vida que nos va a llevar a un nivel distinto de madurez y de, por supuesto, de posibilidades de libertad y de bendición más grandes, o nos queremos volver a casa con mamá.